Bien, estamos aquí en este vídeo tutorial de elasticidad y resistencia de materiales. En concreto vamos a desarrollar el ejercicio de junio 2017 de la segunda semana de la UNED, que a su vez corresponde al de septiembre de 2018. Bien, fijaros que nos dan un paralelepípedo elemental, es decir, un trozo de material, con sus caras orientadas según un sistema de referencia, y se haya sometido a las tensiones en dicho sistema de referencia. El primer apartado es hallar la matriz de tensiones referida a los ejes X y Y'. Fijaros que tenemos este sistema de referencia, el X', Y', Z', con una serie de tensiones, unas que son perpendiculares a las caras, por lo tanto serán tensión de tipo normal, y otras contenidas en las caras, que serán tensión de tipo cortante o tangencial. Bien, las tensiones normales son muy fáciles de hallar porque fijaros que tenemos, según el eje X, una tensión de 20, cuyo signo es contrario al eje, es decir, será negativa, por lo tanto sigma X es menos 20 megapascales de compresión. Sigma Y' es saliente y coincidente con el sentido del eje Y', por lo tanto serán 40 megapascales de tracción. Mientras que sigma Z' es perpendicular a esta cara, es entrante, es decir, contraria al signo de Z', por lo tanto serán menos 60 megapascales de compresión. Bien, en cuanto a las tensiones cortantes, acordaros que el segundo subíndice nos da el eje al que es paralelo y le da signo. Por lo tanto, si nos fijamos en esta, es paralelo al eje Z' y a su vez va con el mismo sentido, por lo tanto será positiva. A su vez, el primer subíndice es aquel eje al que es perpendicular a la cara en la que está contenida. Por lo tanto, el eje que es perpendicular a esta cara es Y', por lo tanto esta es tau Y', Z', de signo positivo. Como hay simetría respecto a la diagonal principal en la matriz de tensiones, esta de aquí será Z', Y'. Por lo tanto, la matriz de tensiones respecto a esos ejes es la siguiente, es esta de aquí, menos 20, como hemos dicho, 40 menos 60, 30 y 30, ¿vale? Esta es la Z', Y', y esta es la Y', Z'. Bien, ahora en el segundo apartado nos piden representar la matriz de tensiones referida a X y Z. Como vemos, nuestro sistema de referencia original está girado con respecto al que nos piden una serie de ángulos y además tienen el origen coincidente. Bien, por lo tanto, la operación que hay que realizar para poder transformar este sistema es la que vamos a ver a continuación. Bien, cuando queremos cambiar un sistema de referencia, tenemos las componentes del vector, tenemos las componentes del tensor de tensiones referidas al X y Z, es este de aquí, y lo queremos cambiar al X asterisco y asterisco Z asterisco, tenemos que hacer la siguiente conversión. Es decir, tenemos que hacer una matriz de cambio que es la siguiente. Matriz de rotación, ¿vale? Cuyos filas y columnas están formadas por los cosenos de los ángulos formadas por cada eje con dos antiguos, medidos siempre en sentido antihorario respecto del antiguo sistema al nuevo. Bien, fijémonos que el primero sería el ángulo que forma el eje X original con el X' nuevo, luego tenemos el que forma el Y con el X' o aquí asterisco, luego el Z con el X asterisco, el X con el Y asterisco, el Y por el Y', el Z por el Y', X, Z', Y, Z', Z'. Bien,
esta sería nuestra matriz de cambio. Bien, pues ahora, teniendo en cuenta que esto es importante, que la matriz de cambio de ejes es ortogonal, ¿vale? Pues da la casualidad que su inversa es igual a la traspuesta, ¿vale? Por lo tanto, gracias a esta propiedad, tenemos que en el nuevo sistema prima, es decir, el que hemos girado, si hacemos esta operación matricial, es decir, R por sigma, es decir, la original, por la traspuesta, obtendremos la matriz de tensiones referida al sistema nuevo. Bien, vamos a ver nuestro ejercicio. Es decir, primer elemento, tendremos que ver el coseno del ángulo entre x y x'. Son 0 grados, por lo tanto el coseno de 0 es 1. Segundo, el ángulo entre y x', en sentido antihorario. Es decir, que sería de aquí hasta aquí son 360 grados menos 90, pues sería el coseno de 270. Bien, el siguiente es de z a x'. Z a x' pues son 90, coseno de 90 son 0. Segunda fila, ángulo entre x e y'. X e y'. En sentido antihorario, pues vemos que son 90, por lo tanto es 0. Coseno del ángulo entre y y y'. Entre y y' son 30 grados, por lo tanto será raíz de 3 partido por 2. Coseno de z entre y'. Z hasta y' es todo esto de aquí, que si os fijáis da un coseno de 300, que es menos 1/2. Creo recordar. Último elemento de la segunda fila, ángulo entre z e y' son 300 grados, el coseno de 300 es 1/2. Última fila, ángulo entre x y z'. X y z', es decir, tenemos que ver todo ese ángulo de ahí, que son 270, vuelve a ser 0 grados. Y entre z'. Y entre z' es este ángulo, que son 120, siempre sentido antihorario, por lo tanto el coseno es menos 1/2. Y el ángulo entre z y z' son 30 grados, por lo tanto vuelve a ser raíz de 3 partido por 2. Bien, pues nuestra matriz de cambio de base es esta de aquí. Bien. 0, 270, 90, 90, 30, 300, 270, esta es de aquí. Bien, pues vamos a ver. Si para obtener la matriz de un sistema T' que está girado con un ángulo es R por la traspuesta por T, teniendo en cuenta que la inversa es igual a la traspuesta, la operación contraria, es decir, para, digamos, asentarlo horizontalmente, si hacéis la comprobación, es esta operación de aquí, es decir, la traspuesta por T' por R. Bien, pues haciendo esa operación, traspuesta por la matriz original por esto, me da esta matriz. Matriz en el sistema X, Y, Z. Con su signo, es decir, es una operación algebraica, no hay que buscarle 3 pies al gato, es así, simplemente. Si queréis complicaros la vida con demostraciones matemáticas, etc., creo que habéis optado por una cajera errónea. En ingeniería, las matemáticas sirven para solucionar un problema, es decir, son una herramienta, no nos planteamos su funcionamiento interno. Si te planteas el funcionamiento interno de las operaciones matemáticas, tal vez deberías haber estudiado matemáticas. Para verificarlo, vemos que si realizo la operación contraria, vuelvo a la matriz original. Bien, pues este sería el segundo apartado. En el apartado 3 nos pedía que representásemos ese estado de tensiones con respecto
a la operación anterior, es decir, a los ejes X y Z. Bien, pues vamos allá. Tenemos aquí nuestro eje Z, nuestro eje Y, nuestro eje X, y nuestro paralelepípedo que nos queda así. Vamos a darle un poquito de curiosidad para que no quede tan mal. Y ahora vamos a dibujar nuestra extensión. Que corresponden, como veis, pues a estas de aquí. Bien. Siguiente apartado. Tensiones y direcciones principales con respecto a estos ejes. Bien. Pues a ver. Para las tensiones principales, acordaros que tenemos que hacer la siguiente operación. Ir con la matriz anterior, tenemos que diagonalizarla y esta nos conduce a una ecuación de tercer grado, que es la siguiente. Tenemos tres valores, que son los siguientes. Bien, recordar que la tensión principal número 1 es el mayor valor, en este caso es esta. La número 3 es el menor valor. Y la 2, pues la que queda entre ambas. Esto serían las tensiones principales. Bien, ahora pues tengo que hacer con cada una de las tensiones, es decir, con la 1,
este sistema, esto, recordad que no son ángulos, sino que son los cosenos, directores de la dirección principal número 1, y para poder resolver este sistema le aplicamos la ecuación comodín, esa de ahí. Con estas 4 ecuaciones resuelvo el sistema y me da lo siguiente. Por lo tanto, la dirección principal 1, es decir, el vector unitario de la dirección principal 1, es este de aquí. Bien, si hago lo mismo con sigma 2, pues voy a obtener este otro sistema. Es decir, vamos a modificarlo. Y me da lo siguiente. Bueno, pues el vector unitario en la dirección principal 2 al 3 tengo que hacer lo siguiente. Bueno, me lo puedo ahorrar porque sencillamente, como son perpendiculares entre sí, si yo hago este producto vectorial, obtengo la dirección principal 3. Bueno, y hasta aquí este ejercicio de junio de 2017, segunda semana, y también de septiembre de 2018. Pues no hay mucho más que decir. Como siempre, os deseo un saludo. Venga, hasta luego.